Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una figura medieval española que es sencillamente fascinante, San Raimundo de Fitero. A ver, pensadlo un momento. Un hombre que representa como pocos la unión de la fe, de la vida de claustro y a la vez de la acción más, bueno, más contundente, en una época llena de conflictos en plena frontera. Así que venga, vamos a meternos de lleno en su historia. Fijaos, para empezar, en cómo lo describían de joven. En las costumbres compuesto, en el hablar parco, en las palabras grave, en las acciones modesto, con los mayores reverente, con los iguales benévolo, con los inferiores apacible. O sea, es el retrato perfecto de la serenidad, de la humildad, un hombre de pocas palabras pero con peso, de acciones sencillas, con un espíritu tranquilo, pacífico. Es importante que nos quedemos con esta imagen, porque es de verdad la clave para entender el giro tan increíble que va a dar su vida, cómo este hombre de paz acabó convirtiéndose en un auténtico líder de guerra. Pero claro, antes de coger la espada, su camino fue el de la cruz. Su vida como monje es la base, son los cimientos sobre los que se va a construir todo lo demás. Así que vamos a ver cómo este joven tan apacible se fue convirtiendo en una pieza clave, en un pilar de la Orden del Císter, aquí, en la península. Y su trayectoria, la verdad, es bastante clara y ascendente. Empieza como canónigo en Tarazona, pero pronto da el salto y entra en la vida monástica, en el Císter. Y es ahí donde su capacidad de liderazgo empieza a notarse, y mucho. Primero, ayuda a fundar un nuevo monasterio, luego lo nombran abad, y entonces, en 1151, hace un movimiento que es una genialidad estratégica. Traslada a toda su comunidad a Fitero. Y ojo, fijaos bien dónde está Fitero. Es una encrucijada, un punto clave entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. Eso, desde luego, no es ninguna casualidad. Y es justo ahí, en esa frontera tan delicada, donde la historia con mayúsculas llama a su puerta. El momento que va a definir su vida para siempre no ocurre en el silencio y la paz del claustro, no. Ocurre en mitad del ruido, del fragor de la batalla. Se le presenta un desafío que va a poner a prueba su fe y su valor de una manera que nadie, y mucho menos él, se podría haber imaginado. Vale, situémonos. Es el año 1158. El panorama, sinceramente, es desolador. El avance de los almohades, que eran la gran potencia que dominaba el sur de la península, parece que no lo para nadie. Y la fortaleza de Calatrava, que era la llave, la pieza clave para proteger Toledo, el mismísimo corazón de Castilla, esa fortaleza está a punto de caer. El pánico era total. Es que la situación era absolutamente crítica. Mirad, si hasta los caballeros templarios, que eran la fuerza de élite de la cristiandad, los más preparados, si hasta ellos se retiran porque ven imposible defenderla, ¿quién podía hacer frente a esa amenaza? El rey, Sancho III, lanza una llamada a la desesperada, buscando a alguien, a quien sea, que defienda la plaza. Pero nadie parece dispuesto a aceptar semejante reto. Y es aquí, en este momento de máxima tensión, cuando ocurre lo impensable. Un monje, Fray Diego Velázquez, que resulta que antes de ser monje había sido soldado, tiene una especie de inspiración, de corazonada, y va y convence a su abad, a Raimundo. Y Raimundo, aquel hombre de paz que describíamos al principio, da un paso al frente y se ofrece para liderar la defensa. Una locura, ¿verdad? Lo que pasa justo después es simplemente asombroso. La fuerza, la determinación y el carisma de Raimundo consiguen lo que parecía imposible. Consigue reunir un ejército de, atención, más de 20.000 personas. ¡20.000! ¿Y quiénes eran? ¿Soldados de élite? No, qué va. Eran sus propios monjes, eran labradores, artesanos, gente normal y corriente, pero que se sintieron, galvanizados por la fe y el increíble coraje de su líder. Hay una frase del rey Sancho III que lo clava, lo capta a la perfección. El rey observa a los hombres de Raimundo y se queda maravillado de esa dualidad que tienen, y les dice: «Paréceme, padre, que el son de las trompetas hace a vuestros súbditos lobos, y el de las campanas corderos». Es brutal. En el campo de batalla, feroces como lobos; en el monasterio, mansos como corderos. La frase es el resumen perfecto, ¿verdad?, del increíble ejército que Raimundo había sido capaz de forjar. Claro, el éxito en Calatrava fue mucho más que una simple victoria militar. Fue, en realidad, la semilla de algo totalmente nuevo, el nacimiento de una institución revolucionaria que iba a cambiar para siempre la historia de la Reconquista. Y así es como nace la Orden de Calatrava. Ojo, fue la primera orden militar religiosa puramente española. Y su gran innovación, la idea que lo cambió todo, fue precisamente esa: fusionar dos mundos que hasta entonces parecían totalmente opuestos. Por un lado, la regla súper estricta de los monjes del Císter, y por otro, la vida durísima del soldado en la frontera.
La estructura, desde luego, era única. A ver si me explico bien. Dentro de la misma orden había como dos almas. Por un lado estaban los monjes de coro, eran los clérigos, y sus armas, por así decirlo, eran la oración. Y por otro estaban los monjes soldado, que eran laicos y sí, ellos empuñaban la espada. Pero lo importante es que todos, absolutamente todos, vivían bajo la misma regla y obedecían al mismo abad. Unos combatían rezando en el monasterio, otros luchando en el campo de batalla, pero todos por la misma causa. Claro, esta idea era súper rompedora, pero, como os podéis imaginar, no todo el mundo la entendió, ni mucho menos. Raimundo tuvo que aguantar un montón de críticas, e incluso vinieron desde dentro de su propia orden cisterciense. Es que justificar que un monje pudiese coger las armas, pues generó una tensión enorme y constante entre la vida del monasterio y la vida militar. Pero esta tensión, esta lucha entre la oración y la batalla, no es solo algo que pasó hace siglos. La vida de San Raimundo, que estuvo siempre como a caballo entre esos dos mundos, nos sirve como una metáfora muy potente para los desafíos que tenemos nosotros, hoy en día. Al final, su historia nos viene a recordar algo muy importante, que nuestra propia existencia es una lucha, es un combate, es una pelea constante. Ya no contra un ejército enemigo que viene a conquistar una fortaleza, sino una lucha contra nuestras propias debilidades, contra los desafíos que nos pone el mundo delante cada día. Entonces, la pregunta clave es, ¿y cuáles son nuestras armas en esta batalla de hoy? Evidentemente, ya no son la espada ni la armadura, son herramientas del espíritu, como la fe, la caridad, la oración, la penitencia, la escucha de la palabra, los sacramentos. Y si lo pensamos, la fe de Raimundo no era algo pasivo, ¿eh? Fue la visión que movilizó a miles de personas. Su caridad no era solo un buen sentimiento, fue el liderazgo que consiguió unir a gente muy distinta. Y la oración, los sacramentos, pues son como esa disciplina que, igual que a sus monjes, nos fortalece para la pelea de cada día. Y aquí está, yo creo, la conexión principal. Raimundo defendió una fortaleza física, de piedra, que se llamaba Calatrava. El gran desafío que se nos presenta a nosotros hoy es defender nuestro propio castillo interior. ¿Y qué es ese castillo? Pues nuestra alma, nuestra conciencia, nuestros principios, nuestros valores. Así que la vida de San Raimundo, al final, nos deja con una pregunta muy potente. Él supo ver el peligro, supo identificarlo, y defendió su Calatrava con valentía y una estrategia audaz. La cuestión que nos toca a nosotros ahora es, ¿cuáles son esas Calatravas que debemos defender hoy? Esas fortalezas cruciales que tenemos que proteger en nuestra vida personal, en nuestras familias y, por qué no, en nuestra sociedad.